A partir del programa de hoy, vamos a comenzar con una serie que he denominado Temas Delicados. Una de las cosas que más disfruto como pastor es darle la bienvenida a nuevos miembros a la iglesia. Tenemos una clase especial de escuela dominical para miembros nuevos que se llama El Invernadero. El Invernadero es un curso en el cual enseñamos por 12 o 13 semanas en qué creemos, dónde estamos parados como iglesia en distintos temas, como para que la persona sepa qué se espera de él al ser miembro de la iglesia. Ahora, le pusimos como nombre Invernadero porque se trata de un lugar en el que nutrimos espiritualmente a la persona, de la misma manera que las plantas y flores se nutren y crecen en un invernadero. Siempre es interesante para mí ver de dónde vienen las personas. La clase actual está compuesta por miembros de distintos trasfondos religiosos y hasta de otros países. Hay personas que vienen con un pasado en el mormonismo o en el catolicismo. También hay bautistas del sur, bautistas independientes, metodistas, episcopales, presbiterianos y pentecostales. En nuestra clase tenemos gente con todo tipo de trasfondos religiosos. Algunos provienen de familias creyentes mientras otros se acaban de convertir a Cristo. Algunos vienen de iglesias pequeñas en las que conocían a todo el mundo, mientras otros vienen de iglesias muy grandes. Algunos vienen de iglesias que no se interesaban mucho en la doctrina, mientras otros vienen de congregaciones doctrinalmente firmes. Algunos vienen de congregaciones con altos niveles de liturgia y rituales, mientras otros provienen de congregaciones más espontáneas. Algunos están acostumbrados a escuchar a un pastor predicar temas de actualidad, mientras que otros están acostumbrados a predicaciones expositivas. Algunos vienen de congregaciones en las que no se aceptan instrumentos musicales. Otros vienen de lugares en que hay algunos instrumentos y otros de lugares en que todo instrumento se utiliza. Algunos vienen de la iglesia que solo cantan himnos, mientras otros jamás habían cantado un himno en sus vidas. Algunos han escuchado el Evangelio predicado con frecuencia, mientras otros lo escucharon unas pocas veces. Algunos se saben muchos versículos de memoria, mientras otros solo saben que Génesis es el primer libro y que los mapas están al final de la Biblia. Eso es lo único que saben. Algunos son maduros en el Señor y otros son creyentes nuevos, infantes en la fe. En nuestra clase actual tenemos personas de distintas ciudades y hasta de Australia y la India. ¿Cómo podemos llevarnos bien con todo esto que le comento? ¿Cómo podemos esperar que haya unidad? Hay tantos trasfondos, tantas historias, tantas culturas y costumbres distintas. ¿Cómo podemos lograrlo? Sin duda alguna, uno de los testimonios más importantes para el mundo acerca del poder del Evangelio es el hecho de que sí podemos. El poder de Cristo junta a las personas diferentes en una comunión de unidad genuina. Tal vez no haya nada más especial que la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice Efesios 4:3. Con razón, el Señor Jesús dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros». Juan 13:35. En otras palabras, si muestran amor los unos por los otros, todos los hombres van a saber que me pertenecen. Si esto es así, y lo es, con razón el apóstol Pablo estaba preocupado por la comunión de los hermanos y la unidad de la iglesia. Pablo ha pasado a un segmento más práctico de esta carta a los romanos, en la cual está escribiendo esto. Hay 2 versículos acerca de la necesidad de transformarse constantemente. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Hay 6 versículos acerca de servirnos mutuamente usando nuestros dones. Capítulo 12, versículos 3 al 8. Hay 5 versículos acerca de cómo actuar en la iglesia. Capítulo 12, versículos 9 al 13. Hay 8 versículos acerca de cómo responder a nuestros enemigos. Capítulo 12, versículos 14 al 21. También hay 7 versículos acerca de cómo responder a las autoridades civiles. Capítulo 13, versículos 1 al 7.
Y también hay 7 versículos acerca de cómo vivir a la luz del regreso de Cristo. Capítulo 13, versículos 8 al 14. Ahora, Pablo va a pasar tiempo diciéndole a los creyentes cómo deben hacer para llevarse bien más allá de las diferencias. Voy a pasar del capítulo 14, versículo 1, hasta la primera parte del capítulo 15. Aquí no son 2 versículos, o 6, o una docena, sino 36 versículos que nos dan instrucciones acerca de cómo debemos llevarnos con los demás, con sus diferencias incluidas. Lo primero que se marca es la discordia por los alimentos. Pablo comienza esta sección de Romanos capítulo 14, versículos 1 al 4, con uno de los temas más difíciles para estar de acuerdo. Leamos entonces los primeros 3 versículos de Romanos capítulo 14. Busque su Biblia, seguramente ya está preparado o preparada, y vamos a leer la palabra de Dios. Romanos capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Hasta ahí la porción por ahora solamente. Al leer esto es posible que usted piense, vamos, ¿cuán divisivo puede ser esto para los creyentes en Roma? Seguramente ellos se supieron llevar bien. No es nada difícil, ¿correcto? Piense por un momento lo que significaba para un judío empapado en su religión y en sus tradiciones, ceremonias y leyes alimentarias, el entrar a la iglesia de la gracia y la libertad. Piense en un momento en esto. Recuerdo hace muchos años, cuando estaba estudiando para mi maestría, pastoreaba una iglesia en la ciudad norteamericana de Detroit. Ahora, usted sabrá que Detroit es la capital automotriz de los Estados Unidos. Allí están las fábricas de automóviles más grandes. Yo me sentía orgulloso con mi pick-up y de todos los vehículos fabricados allí, hasta el punto que pensé que algún problema tenían los que compraban autos importados. Yo no podía tener un auto importado. Bueno, nunca tuve la plata para comprar uno, aunque quisiera, pero aún así prefiero una camioneta. Había personas en la iglesia del Nuevo Testamento que habían sido influenciados por los esenios, una secta muy estricta de los judíos. Los esenios tenían almuerzos especiales y antes de comer tenían un ritual especial de lavado de manos, seguido por una ceremonia de vestirse con una ropa especial. Estas comidas debían ser preparadas por sacerdotes, de no ser así, no las podían comer. Eso para ellos era lo correcto y parecía lo mejor. Piense en los gentiles que se salvaban y pasaban a ser parte de la iglesia. Ellos venían de un trasfondo de idolatría y ahora, hastiados de esa vida que vivieron, querían liberarse de cualquier conexión con los dioses falsos del pasado. Había creyentes que fueron influenciados por Pitágoras, que enseñaba que el alma del hombre era una deidad caída que moraba en el cuerpo. Él, al igual que los hindúes, creían en la reencarnación, o sea, que uno puede vivir como hombre, animal o planta en una cadena continua y cíclica. La única manera de romper esa cadena era vivir una vida de pureza y disciplina, silencio, autoexaminación y absteniéndose de todo lo que diera placer o uno pudiera disfrutar. Cuanto menos disfrutaba uno la vida, más rápido dejaría este planeta Tierra. Uno jamás encontraría a Pitágoras comiendo un helado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Romanos capítulo 14? Nada, a menos que usted piense que los helados son lo mejor que hay. Puede que le parezca insignificante o hasta tonto, pero en el siglo I la comida era una cuestión seria, más seria que un helado y más importante que un auto nacional o importado, como estaba compartiéndole anteriormente.
En la actualidad, tenemos una analogía más cercana en cuanto a las opiniones distintas si nos ponemos a hablar de moda, deportes, películas o del clima. Quizás nos acerquemos a algo más similar si nos ponemos a hablar de política o de cómo cuidar el medio ambiente. Escuche bien, en los próximos programas quiero hablar de cosas que no están prohibidas de manera explícita en la Biblia. Pablo se refiere a ellas en Romanos capítulo 14, versículo 1, como opiniones. Podemos llamar a estas cuestiones cosas dudosas o hasta áreas grises. Uno de los descubrimientos más difíciles de la vida cristiana, en especial para el nuevo creyente, es el descubrimiento de que no todo es blanco o negro. Muchas veces encontramos grises en la vida. El descubrimiento de que hay muchas áreas en la vida en las que no encontramos la respuesta en un versículo de la palabra de Dios, donde la respuesta no es clara y concisa, no es blanca o negra, sino gris. Hay algunas de estas áreas. Hay una parte del camino cerca de mi casa que tiene una bajada entre dos puentes y se forma una especie de valle. Junto al camino hay un pequeño lago y en las mañanas la niebla cubre esa parte del camino. Cuando paso es como si me metiera en una nube, una neblina gris. En realidad, el cristianismo muchas veces es como atravesar un banco de niebla con el auto. Se hace difícil ver bien qué hay delante de uno y se hace difícil mantener el auto en el carril. Uno tiene que desacelerar y estar alerta. Evidentemente, para el apóstol Pablo era muy importante ayudar a los creyentes a encontrar su camino y hasta aprender a viajar con otros en la niebla. Esto queda demostrado en el hecho que él literalmente desaceleró y gastó más tiempo hablando de este tema. Para el apóstol Pablo, los temas grises eran muy importantes. Pregunte en una iglesia si importa o no que utilicen una guitarra en la reunión, que cancelen la reunión de oración para tener otra actividad, o que apoyaron a un misionero divorciado o reemplazaron el piano por un sintetizador. Pregunte. ¿Cuántas cuestiones hay así? Estos son temas que no determinan su futuro en el cielo o en el infierno, pero pueden determinar su comunión con otros en la tierra. ¿Qué hacemos con estos temas? ¿Quién está en lo cierto? ¿Quién está equivocado? Pablo va a responder a todos. ¿Podemos comer carne o no? Tal vez usted por muchos años se estuvo haciendo estas preguntas. Fíjese lo que dice Romanos 14:2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Evidentemente, algunos de los judíos romanos se habían hecho vegetarianos. Esto no se debía a que ellos pensaban que matar animales y comerlos era inmoral, no. De hecho, el Antiguo Testamento nunca requirió abstenerse de la carne. El problema era probablemente la inhabilidad de ellos en confiar si la carne era buena o no. O sea, si la carne había sido obtenida, cortada y preparada en presencia de un rabino. Como no podían saber si la carne era así, por ende, aceptable, rechazaban toda carne y solo comían vegetales. Entonces, ahí tenemos una discusión en la iglesia entre los comedores de carne y los vegetarianos. Ahora, había comedores de carne que no les importaba si la carne era buena, aceptable, o si había sido ofrecida a los ídolos. Había vegetarianos que no comían carne ofrecida a los ídolos y vegetarianos que no comían carne, no porque haya sido ofrecida a los ídolos, sino porque no podían estar seguros que esa carne era buena, era aceptable, había sido obtenida correctamente, cortada y preparada por un rabino. La iglesia estaba profundamente dividida. Había un sector de ensaladas y otro de carnes. Necesitamos un árbitro. Pablo, ¿puedes ayudar con todo esto? La respuesta de Pablo va a llegar, casi sepultada al final de la epístola. Su respuesta va a impactar a la gran mayoría y hasta va a irritarlos en ambos lados del argumento.
Ninguno de los dos grupos se sentirá vindicado por Pablo. Ambos grupos serán desafiados. Me gustaría titular los próximos 2 versículos de la siguiente manera: 4 maneras de prevenir una pelea por alimentos. ¿Tomo nota? 4 maneras o 4 formas de prevenir una pelea por alimentos. En primer lugar, comience aceptando. Fíjese nuevamente en Romanos capítulo 14, versículo 1, allí leemos así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aceptación es lo primero que dice la palabra de Dios allí. Se trata de la palabra griega proslambano, y se trata de un término fuerte que significa recibir en comunión o compañerismo. Esta palabra comunica una bienvenida personal, una recepción cálida a otra persona. La palabra es empleada por Pablo al exhortar a Filemón para que recibiera a Onésimo, el siervo que había huido, y le dice que lo reciba de nuevo como a un hermano, que le dé la bienvenida a casa como si estuviera recibiendo a Pablo mismo. Eso dice Filemón en los versículos 10 al 17. También es utilizada en Romanos capítulo 15, versículo 7, al decir que Cristo nos recibió. El punto de partida es que somos hermanos en Cristo, pertenecemos los unos a los otros. Leemos: recibid al débil en la fe, dice la palabra. El artículo definitivo en el texto original indica que esta persona no es débil en su confianza o fidelidad a Dios, sino en su entendimiento de toda la verdad de la fe, la plenitud del mensaje del Evangelio. A eso se refiere su debilidad. A propósito, uno tiene que tener en cuenta que estos judíos, y tal vez gentiles que han salido de la idolatría y no querían saber nada con su antigua manera de vivir, no eran creyentes hipócritas o poco sinceros. No estaban intentando quedar como víctimas, sino que eran muy conscientes. Estaban tan preocupados con no ofender a Dios que escogieron comer vegetales para mantenerse lejos de la carne. La palabra traducida legumbres proviene de un verbo que significa excavar. En otras palabras, ellos solo estaban comiendo lo que crecía de la tierra. Estos creyentes eran jóvenes en su fe, pero apasionados por vivir una vida que agrade a Dios. El problema de ellos era simplemente no darse cuenta que su aceptación en la familia de Dios nada tenía que ver con lo que estaba en el horno o en sus platos. Para los creyentes que sabían, Pablo dice: sean pacientes, por favor, resistan la tentación de quitar la alfombra de bienvenida, acéptenlos en la comunión de la familia de Dios. Entonces, de parafrasear la primera respuesta de Pablo, podríamos decir: den bienvenida en su congregación al que es débil en comprender el Evangelio de la gracia. No lo acojan solo para rectificar sus opiniones, sino denle la bienvenida tal como es. Me parece fascinante ver que hay algo que Pablo no dice. Uno podría esperar que Pablo les hiciera el favor y les enviara un menú y les dijera: si no está en el menú, no se puede comer. Sería muy fácil así, ¿no? ¿Por qué Pablo no lo hizo? Porque darle un menú a la iglesia jamás produciría madurez, tanto en creyentes nuevos como en creyentes con experiencia. El entregarles reglas no era tan importante como ayudarles a desarrollar relaciones con principios y corazones unificados y un espíritu de gracia. Cada cual tiene un lugar en la mesa para su comida favorita. Comience, por favor, con la aceptación. Entonces, 4 maneras de prevenir una pelea por alimentos. Comience aceptando, número 1. Y número 2, la segunda manera de impedir una pelea por alimentos es simplemente rehusarse a discutir. Esta es otra manera de decir: reconozca la diferencia entre ortodoxia y opinión, y no se divida por opiniones.
Esto puede implicar que usted se tenga que privar de dar su opinión en cuanto a algo. Hace poco leí algo acerca del famoso predicador Carlos Spurgeon. Él se dirigía en tren hacia una de las reuniones y se encontraba en uno de los vagones de primera clase. Otro predicador lo vio subirse al tren y dirigirse hacia el vagón de primera clase, mientras él viajaba en tercera clase. En un momento no aguantó más y decidió ir hacia donde estaba Spurgeon y decirle lo que pensaba. Al llegar junto a él, exclamó: «Señor Spurgeon, ¿qué hace aquí? Yo viajo en tercera clase cuidando el dinero del Señor». Spurgeon respondió: «Yo estoy aquí en primera clase cuidando al siervo de Dios». Entonces, acepte, no discuta. ¿Por qué discutimos? Porque nos gusta discutir y por eso lo hacemos muchas veces. Uno esperaría que Pablo dijera: la gente vegetariana tiene que empezar una iglesia propia. O tal vez que los que comen carne necesitan ir a otra iglesia. No, él no hace eso. Él simplemente dice en Romanos 14:2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. En el versículo 1, Pablo dijo que debían de aceptarlo y no discutir. Sin embargo, no discutir no es suficiente. Pablo va a hablar acerca de la actitud del corazón. La tercera manera de evitar una pelea por alimentos es ajustando seriamente la actitud. Fíjese una vez más en Romanos 14:3. El que come, no menosprecie al que no come, dice la palabra. La palabra menospreciar se refiere a faltarle el respeto a alguien a causa de sus preferencias personales o puntos de vista. Puede que usted no discuta con esa persona en público, pero los desprecia en privado. Pablo continúa diciendo en Romanos 14:3, al tratar con la otra parte del argumento: y el que no come, no juzgue al que come. Es lo mismo para los dos. Ambos lados son prejuiciosos, críticos y odiosos. Los que comen miran mal a los que no comen, y los que no comen se separan de aquellos que sí comen. La palabra juzgar, allí en el versículo 3, es la palabra crino, que nos da la idea de separación o aislamiento. Hace poco estaba hablando con un pastor. Con él tenemos un amigo en común que ha estado en el ministerio por muchos años. Yo le pregunté si sabía algo de nuestro amigo y de su ministerio. Él me respondió: sí, la verdad que me desilusionó mucho. Yo pensé: oh no, habrá dejado a su esposa, habrá caído en pecado. Y le dije: ¿en serio? Él me respondió: sí, ahora en su iglesia solo cantan coros. O sea, que eso había pasado a ser un tema de separación, de crino, un juicio de censura en un campo, en un tema gris. Este hombre estaba haciendo exactamente lo que Pablo nos dice que no debemos hacer. Ambos lados necesitan ajustar su actitud, y ambos lados tienen puntos válidos para preocuparse. Lo que se pierde en el calor de la discusión es el equilibrio. Alguien dice: el cristiano no tiene nada que ver con lo que uno viste, así que póngase lo que quiere. Otro dice: un momento, la ropa que uno usa da un mensaje, ¿o no? Lo que uno lleva puesto no puede hacer pensar a alguien algo que no debería pensar. Ambos lados están en lo cierto. De hecho, en la mente de Pablo, ambas mentes deben estar en orden para llegar a una mejor conclusión. Un predicador descubrió esto por las malas. Él estaba convencido de que comer chocolate, entre otros vicios, era pecado. Él decidió hacer una demostración para darle énfasis a su sermón del domingo y enseñarle a su congregación una lección que jamás se olvidarían. Al comenzar su sermón, él puso 4 gusanos en 4 frascos distintos.
El primer gusano estaba en un frasco con alcohol. El segundo en un frasco con humo de cigarrillo. El tercero en un frasco con jarabe de chocolate. Y el cuarto gusano estaba en un frasco con tierra. Luego el predicador predicó en contra de todos estos pecados. Al concluir el sermón, el predicador le mostró a la congregación los siguientes resultados. El primer gusano en alcohol murió. El segundo gusano con el humo de cigarrillo murió. El tercer gusano en el frasco con jarabe de chocolate murió. El cuarto gusano en el frasco con tierra vivía. El predicador entonces le preguntó a la congregación, ¿qué han aprendido de esta muestra? Una señora mayor que estaba sentada al fondo levantó la mano y dijo, mientras uno tome alcohol, fume y coma chocolate, no va a tener gusanos, dijo esta señora. Y la congregación comenzó a reírse. Por eso déjeme recordarle estos 3 pasos que son una manera de detener una contienda por comida. Primero, comenzar a aceptar. Segundo, rehúsese a discutir. Y en tercer lugar, ajuste seriamente su actitud. Pero hay un último paso para tener en cuenta en cuanto a contiendas por alimentos. Pare y recuerde quién es su autoridad. Último paso, pare y recuerde quién es su autoridad. Fíjese lo que dice Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pablo está diciendo literalmente, haga una pausa y piense. ¿Qué derecho tenemos nosotros de juzgar opiniones personales de otros creyentes? Eso es lo que está diciendo la palabra. Pablo no está hablando acerca de doctrina, no está hablando acerca de comportamiento pecaminoso explícito, al cual se nos manda juzgar y disciplinar en el cuerpo. Pablo está hablando de temas grises, delicados, áreas cuestionables, cuestiones de conciencia y de convicción personal. De eso se está tratando. ¿Quiénes somos nosotros para tomar el rol de juez de otros en estas áreas, especialmente si lo hacemos con siervos de Dios? ¿Quiénes somos? ¿Cómo podemos juzgar a otros en medio de la niebla? Nosotros no somos omniscientes, así que no conocemos todos los hechos. No podemos ver el corazón de las personas, no podemos leer sus motivos. Somos limitados, así que no podemos ver el panorama completo. Somos cortos de vista en el mundo espiritual y por sobre todas las cosas somos inconscientes e imperfectos. Afortunadamente, no tenemos que rendir cuentas los unos a los otros en estas áreas grises de la conciencia. Debemos rendir cuentas a Dios. Entonces, para poder evitar que las peleas por los alimentos siquiera comiencen, debemos estar dispuestos a no tener la última palabra y a recordar que Dios, nuestra autoridad final, tendrá esa palabra final. Esta es la razón por la cual Pablo eventualmente nos lleva más adelante en este mismo capítulo al tribunal de Cristo, donde el creyente dará cuenta de cada una de sus decisiones, mayores y menores, secretas y públicas, acciones y motivaciones. Dios tendrá la última palabra. Pero lleguemos a una conclusión. La palabra clave en los 36 versículos de Romanos capítulo 14 y hasta inclusive el comienzo del capítulo 15 es la palabra aceptación. Subraye esta palabra y sus sinónimos, por favor, subráyelo allí en su Biblia. El aceptar a otros en el Señor va a ayudarlo a evitar que las polémicas con otros en la iglesia ni siquiera sucedan. Me acuerdo de un muchacho que se llamaba Bill. Tenía el pelo largo, siempre se vestía con unos jeans y una remera blanca, y el día en que visitó la iglesia vino descalzo. La iglesia estaba cerca de una universidad.
Si bien él era un alumno brillante, él había escogido el atuendo de esta universidad. Él se convirtió mientras estudiaba y decidió probar yendo a esta iglesia. Él jamás en su vida había visitado una iglesia. La reunión ya había empezado y el auditorio estaba repleto. Mientras Bill caminaba por el pasillo, no encontraba un solo lugar donde sentarse. Cuando llegó a la primera fila, todo el mundo lo estaba mirando, preguntándose qué estaba haciendo y quizás qué estaba haciendo en la iglesia. Bill llegó hasta el frente, pero no había sillas disponibles. Así que decidió sentarse en el suelo. Muchos adolescentes suelen sentarse en el piso para distintas actividades, pero en la reunión de la iglesia nadie lo hace, ¿no es así? Él lo hizo. A esta altura, el ambiente se sentía tenso. El pastor vio a uno de los diáconos tratando de acercarse. Este diácono tenía ya unos 70 años de edad, cabello blanco y traje con corbata. Se trataba de un líder piadoso de la iglesia, una de las personas más dignas, piadosas y calladas de la congregación. Mientras él se acercaba más y más, uno podía escuchar a personas diciendo: «No lo culpo. Una persona de su edad y dignidad no puede comprender a un muchacho desparramado por el suelo en la primera fila». Cuando el diácono finalmente llegó delante de todo, donde estaba el joven, la iglesia quedó en silencio. Todas las miradas estaban allí. El auditorio estaba en silencio absoluto. Hasta el pastor dejó de hablar. El diácono, con dificultad, se agachó junto a Bill, se sentó al lado, le dio una palmada en la espalda y le dijo: «Bienvenido». El diácono se quedó sentado junto a este muchacho por el resto de la reunión. El predicador comenzó a hablar y dijo: «Lo que voy a decir jamás se acordarán, pero lo que acaban de ver jamás lo olvidarán». Y cuánta realidad hay allí, cuánta verdad. Qué fácilmente nosotros comenzamos a juzgar, a hablar y decir cosas de otros hermanos. ¿Por qué no comenzamos a hacer lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Por qué no comenzamos a poner en práctica lo que la palabra nos dice? Empecemos aceptando, rehusemos discutir, ajustemos nuestra actitud y, por último, recordemos quién es nuestra autoridad. Esto nos va a ayudar muchísimo en diferentes áreas si lo ponemos en práctica. Este es el desafío. Le dejo este desafío para su propia vida. Comience aceptando, rehúse discutir, ajuste seriamente su actitud y recuerde quién es su autoridad.